¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este programa, al programa Ágora. Nacer a los pies de una sequía, como quien dice, en este caso cerca de la sequía que atravesaba en aquella época el barrio del Sequero, hablamos de mediados de los 50. Eso ya marca un poco la niñez y un poco también la juventud y las aspiraciones. Hoy hablamos de historia, con una mujer que ha hecho historia. Es la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta de la Sequía Real Heredad de Aguatona. Creo que lo he dicho bien, Heredad Sequía Real de Aguatona. Se llama Juana Lina Sánchez, está con nosotros. Juana Catalina Sánchez, Juana Lina para los amigos y para nuestros espectadores. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Enhorabuena por marcar ese hito histórico. Bueno, yo sinceramente no tenía ningún deseo. Ellos han estado intentando que yo estuviera ahí en la Heredad y al final lo consiguieron. Me intentaron convencer muchas veces y al final lo consiguieron. Usted nos traía esta mañana un regalo, nos mostraba los estatutos, los primeros estatutos de la Heredad allá en aquellos años 20. Sí, concretamente en septiembre de 1921. Ahí tenemos la primera página precisamente. Sí. Y en 1922 ya fue pasado por notaría y es el documento que te traigo. Es un documento histórico en todos los sentidos, no solamente porque es el primer estatuto, sino porque ahí aparecen los herederos que lo aprobaron en esa época. Es decir, herederos y herederas. Y herederas, que es muy curioso. Había sí, mujeres que eran dueñas de su propia agua. Dueñas de su propia agua, efectivamente, sí. Y ahí aparecen evidentemente prácticamente todos los abuelos o bisabuelos de mucha gente de los que vivimos aquí en Ingenio, que en ese momento eran poseedores, los herederos de esa agua. Un listado inmenso, sí, como le decía, hecho a máquina, sin equivocarse nada. Pero hay que ver, nombre por nombre, páginas y páginas y páginas del listado de esos herederos y herederas. Se valoraba mucho el agua en aquella época. Sí, bueno, era fundamental. Ten en cuenta que Ingenio, hasta los años 70, que fue cuando empezó el turismo, dependía, prácticamente al 90% dependía de la agricultura. Nosotros somos un pueblo de papas y millo, como dice la gente. Nuestros padres, nuestros abuelos cultivaban su campo, el agua era sagrada y lo cultivaban y entonces el alimento diario pues consistía en eso, el gofio, el millo era para el gofio, en el invierno se plantaban las papas y en el verano se plantaba el millo. Era época de pobreza, pero también de riqueza en cierto claro, sentido, porque la tierra lo era. Nosotros, concretamente mi familia y todas en esa época era lo mismo, teníamos animales, teníamos vacas, ovejas, cabras, todo tipo de animales, burros por supuesto, mi padre iba en burro por ahí a la medianía y con esos animales se vivía. De la leche, del queso, cuando se mataba algún baifo, para las navidades era lo normal, la cabra te iba a dar el baifo, que era con lo que se comían las navidades. Así que... La veo que le brillan los ojos y que sonríe cuando habla de aquella época, la echa de menos. Sí, era una época muy bonita. A pesar del trabajo, exactamente. Ahí la vemos vestida de comunión, por cierto, y ahí la veíamos en la anterior retrospectiva, vestida de comunión. Sí, en esa época era normal, yo tuve de pequeñita un problema de pulmón, que era muy normal en esa época, y mi madre prometió que si me salvaba, me iba a vestir de Santa Teresita del Niño Jesús. A ver si podemos ver esa imagen nuevamente, ahí la vemos. Está, sí. Ahí la vemos. Y por eso en vez de ir de vestidita de blanco... Con ese tremendo crucifijo además. Sí. Horrible porque imagínate con el calor, porque eso fue en junio, con el calor para poder llevar esa ropa, pero bueno. La promesa era de mi madre, pero el trabajo lo llevé yo. Había que cumplirla. Sí. Era época de mucho trabajo, de felicidad también, pero de mucho trabajo. Eso sin duda alguna. Nacer, como yo decía al principio, poco menos que a los pies de una sequía, escuchando el sonido del agua, eso marca para toda Nosotros, la vida. Creo que con 4 años es cuando se puso el agua corriente en mi casa. Yo tenía 4 años, o sea, en el año 59. En los años anteriores yo acompañaba a mi madre a la sequía, a llevar el agua. Se iba trasladando en cubos, se iba trasladando a las casas, porque por el sequero pasaban 7 días. La dura 17 días y la sequía grande, que decimos nosotros, ¿sabe que hay? A sequía grande y a sequía chica, le decíamos siempre. La sequía del sequero llevaba 7 días y la sequía grande llevaba 10. Ahí la veíamos antes con toda su familia, era usted muy pequeñita y sin embargo mantiene, ahí la vemos otra vez, mantiene los recuerdos intactos. Sí, eso fue en un día de Candelaria. Ahí está con mi prima Catalina, que murió, desgraciadamente murió muy jovencita,
Y mi hermana, la más pequeña, Maribel, está ahí. Bueno, se ve que la foto la cogieron a la mitad de la foto. Sí, ahí está mi hermano y mi hermana. Son los recuerdos de la época de la poca vida social que había entonces. Realmente sí había vida social diferente ahora. Se visitaba mucho a las familias, cosa que ahora no se hace porque no tienes tiempo. Ahora le mandas un WhatsApp y ya está. Exactamente. Buenos días. Pero en esa época yo recuerdo mi padre nos llevaba todos los domingos a visitar a todos sus tíos y tías. Íbamos uno por uno, toda la familia, íbamos a misa, nos comíamos la sopa y luego era la visita a toda la familia, a todos los tíos, eran muy mayores y eso era sagrado. Y por supuesto al abuelo. Su padre labrador, había que ayudar, se regaba de noche. Se regaba de noche, con el farol y ese día no se dormían toda la noche porque a veces te tocaba a las 2 de la mañana, pero a veces eran las 4 y sabes que tenías que hacer lo que se llamaba coger la hora del reloj de la heredad. El reloj de la heredad se mantuvo, Franco cambió la hora para Europa y tal, y cambió una hora. Y entonces el reloj de la heredad se mantuvo con la hora antigua. Todos los labradores tenían que ir a controlar su reloj y ponerlo con el reloj de la heredad porque era por esa hora por la que se regaba. ¿Por qué no se cambió la hora? No se cambió para la heredad. ¿Por qué? Porque se hubiera perdido una hora de agua. Y eso era sagrado, todos tenían su hora, entonces no se podía cambiar. Y así continuó. Y hasta que ya hoy, claro, con las cosas que han cambiado mucho por la tecnología, pero el reloj de la heredad es sagrado. ¿Por qué se pierde la hora? Si no riega a las 5, riega a las 6. Pero habrás perdido esa hora. Cuando se cambia la hora, siempre tú tienes que retrasar o adelantar el reloj, ¿vale? Pero en el caso de la heredad, si tú retrasabas, significaba que alguien no regaba. Ya. Se quedaba una hora en medio, entonces ellos prefirieron dejar la hora antigua. Y continuaban de esa manera. ¿Usted recuerda de ir a regar por la noche? Yo recuerdo de acompañar a mi padre. Mi hermano era el que lo acompañaba para ponerle el farol para que él pudiera regar. Mi hermano, porque siempre los hombres parece que... Pero el resto de cosas lo hacíamos tanto niños como niñas. Me acuerdo de las deshojadas de millo, de las cogidas de papas, todas esas cosas, bueno, toda la familia. Y sobre todo algo que a mí todavía tengo un problema con eso, yo tengo la piel muy delicada, que era la cogida de higos. Mi padre tenía 6 higueras, unas higueras enormes, y nosotros, los niños, nos subíamos a la higuera, ellos cogían las de abajo, y nosotros los niños cogíamos los higos de arriba, porque eso era en verano, era el único dinero que entraba en la casa. Y se cogían higos y luego había alguien que venía del mercado de Las Palmas y se los llevaba cajas y cajas. Nosotros íbamos a coger 100 kilos de higos en un día, pero luego... Pero eso había que cogerlos, claro. Había que cogerlos y luego eso, sabes que el higo tiene como una lechecilla así, pues eso picaba una barbaridad. Eso pica muchísimo, sí es verdad. Y esos recuerdos nunca se me olvidan. No puedo todavía hoy comer un higo, por eso. Y calar puede, porque también en aquella época se aprendió a calar. Mi madre era costurera y ella nos enseñó a coser y a calar, las dos cosas. Y entonces nosotros durante todos los veranos, vacaciones, de Navidad, de Semana Santa y tal, primero íbamos a coger la leche, de ahí del cercado donde mi padre tenía las vacas, y luego ya todo el resto del día a calar. Y a lo mejor los fines de semana íbamos a la playa, pero vamos, durante el día había que aprovechar. Hija de labradores, rodeada de plantas, de animales, con una sequía al lado, el futuro parecía más inclinado a dedicarse a la agricultura y sin embargo usted decide estudiar. Más que yo creo que lo decidieron los profesores en esa época, las maestras llamaron a mi madre doña Felicita, concretamente doña Lucía, doña Felicita. Llamaron a mi madre y le dijeron... esta niña debe estudiar, creemos que ella tiene capacidad, y don Andrés me arregló la beca, don Andrés de la Nuez, que todo el mundo, bueno, habla un poco así de él, pero yo tengo que decir que gracias a él, en el año 65 obtuve una beca gracias a que él me arregló esos papeles. ¿Con 10 años? Con 10 años. Y entonces... No ¿Una beca para qué? Para estudiar en un instituto en Las Palmas, porque aquí no había instituto. Y todos los días íbamos, Mari Ramírez, que es una que después también se hizo maestra, y yo, íbamos en el coche de hora a las 6 de la mañana, salía de mi casa, a las 6:15 se cogía el coche de hora, porque a las 8 empezábamos a estudiar en el instituto.
en el Isabel de España, que es en el Paseo Tomás Morales. En el Paseo Tomás Morales, que continúa. Ahí todavía estuve, exactamente. Igual que Santa Teresa. Y estuve los primeros años en el Isabel de España y luego pasé al Santa Teresa. Con notas excelentes, además. Sí. Y gracias a esas notas después lo mismo. Hice magisterio. ¿Pero por qué magisterio y no porque otra carrera? No había universidad aquí. Pasaba el mismo problema. Entonces, al lo de ir a Tenerife claro, no era una opción. Nuestros profesores me llamaron lo mismo. Estás loca, no puedes estudiar magisterio, tú tienes que hacer una carrera universitaria, pero no había universidad y mis padres no tenían dinero para pagarme una universidad que era en La Laguna. Y por eso la mayoría de las chicas hacían magisterio, los chicos hacían peritos y las chicas magisterio, que era lo que había en esa época. Lo que había en aquel momento. Pero usted termina muy pronto, con 18 años, y además es la primera de la promoción, o sea que lo aprovechó bien. Nosotros, las primeras de la promoción, éramos de acceso directo. Eso significa que no tenías que hacer oposición. O sea, directamente ya empecé a dar clase. Y entonces, pues, te ves con 19 años y ya directamente ya no tenías que hacer oposiciones ni nada. Su título de magisterio. Sí, exactamente. Y en ese momento es cuando decidí seguir y por esa época empezó la UNED, en el año 75. Yo terminé en el 74 y en el 75 se abrió la UNED. Antes de que me hable de la UNED, cuando usted va a recoger esas notas, las notas que refleja ese título, ¿a usted le hacen una fiesta cuando llega a casa? Sí, una buena fiesta. Una buena fiesta, ¿verdad? Yo fui a las 7 de la mañana porque a las 8 ponían el listado ya de notas y a las 8 llegué, vi el listado de notas, ya te dije que había sacado las mejores notas y llegué de nuevo a Ingenio y a las 9, más o menos, 9 y media, estaba ya en Ingenio y mi padre tenía un camión preparado porque nosotros tenemos unos terrenos en Camacho que está por encima de la Pasadilla. Y allí teníamos que coger pastas de hierba seca, se cogía la hierba, se dejaba en forma de pasto, es el pasto que luego utilizaban durante el verano. Y ese día, como gran premio, pues cargando las pastas desde Camacho hasta la carretera. Fantástico. Sí, fue una buena fiesta. No, inolvidable, ¿verdad? Sí, inolvidable. Y ahora sí me hablaba de la UNED, porque luego usted estudia Derecho. Exacto, al año siguiente de yo terminar, se abrió la UNED y me pareció una oportunidad porque de esa forma yo podía seguir trabajando, pero al mismo tiempo estudiar lo que a mí me gustaba. Siempre me había gustado Derecho y efectivamente. Ahí está su título, su flamante título de Derecho, de licenciada en Derecho. Efectivamente, y entonces... ¿Era lo que hubiera estudiado si hubiese ido a La Laguna? Sí. Y cuando terminé Derecho, en ese momento, yo cuando daba clase, hubo una nueva ley, la ley de Villar-Palasí, que empezaba la EGB. Y nosotros somos de las pocas promociones, habíamos empezado a dar inglés, porque todo el mundo estudiaba francés, y nosotros fuimos de los primeros que empezamos a estudiar inglés. Inmediatamente, desde que terminé la carrera, empezó la EGB y me adjudicaron inglés. Entonces yo daba lengua española y daba inglés, pero yo tenía la sensación de que yo no sabía inglés. Había tenido un 10, un sobresaliente, todo lo que quieras, pero yo no sabía inglés porque era mucho, en esa época era mucha teoría y poca práctica. El speaking, o sea, el hablar, era nulo prácticamente y yo quería que mis niños supieran no solamente la gramática, la teoría, sino también la práctica. Y entonces compaginaba mis estudios de Derecho con estudios de inglés para perfeccionarlo. De hecho, tengo un título de la Universidad de Cambridge. Que es el que vemos también ahora mismo, el título de Cambridge. Sí, entonces yo me iba durante los veranos, me iba a Inglaterra, allí tenía profesores que nos daban, durante ese tiempo nos daban clases y luego las seguí aquí en el British Council. Y así... Hablaremos de esos viajes a Inglaterra, pero a mí me gustaría saber cómo ha aprovechado usted esa licenciatura en Derecho para lo que está haciendo ahora mismo, ejercer la presidencia de la Heredad. A ver, las carreras, como todo, tú tienes un bagaje, te queda ese bagaje. Yo empecé a ejercer con una serie de compañeros, pero tuve problemas sobre todo porque yo a lo mejor tengo la conciencia demasiado recta y los casos que nos venían, los primeros casos siempre son de personas que yo consideraba que no tenían una moral razonable y yo no me veía defendiendo a esas personas que tenían esa moral razonable. Por eso decidí, como yo seguía dando clase al mismo tiempo,
pensé, es mejor enseñar a un niño y tener la satisfacción de que el niño ese ha aprendido a defender a una persona que no tiene la moral, digamos, lógica o buena, ¿no? Y por esa razón decidí continuar siendo maestra. ¿Fue usted honesta consigo misma? Eso yo pensé que no es lo habitual. Yo pensé que eso era lo mejor, porque el ganar dinero al final, yo por esa época hubiera ganado más dinero siendo claro, abogada que siendo maestra. Pero la calidad de vida que yo le ofrecí, por ejemplo, a mis hijos de pequeños, porque daba clase, pero luego había muchas horas para poder dedicarles a ellos, y esa calidad de vida, como licenciada en Derecho, yo nunca en la vida se lo hubiera podido dar, porque se hubiera tenido que haber una persona que los estuviera cuidando, y yo preferí tener las dos cosas, compaginar una carrera como era magisterio y al mismo tiempo cuidar a mis hijos. En la actualidad, decíamos, ese bagaje todavía queda. Claro. Y le sirve, Entonces, le sirve ahora. En mi época del instituto ya estuve durante unos años como jefe de estudio del Instituto de Ingenio, ahí ya me servía directamente, porque todo... Claro, manejaba una legislación, esa normativa que tenía que aplicar, pues ya el bagaje me había servido, y evidentemente ahora para la heredad también. Para la heredad también le sirven. De hecho, la estoy utilizando para... Yo, sobre todo, lo que voy a intentar es beneficiar en todos los aspectos a la heredad. Y si puedo conseguir algo con mis conocimientos, pues estupendo. Es maravilloso. Si no lo puedo conseguir, pues maravilloso. Nada. Cuando me enseñaba esta mañana los estatutos, lo hacía con una ilusión tremenda, aquel valor histórico de los estatutos, los primeros estatutos de la heredad. Y traía también los últimos, que los tiene ahí, ¿verdad? Estos son los actuales. Los podemos mostrar a cámara para que se puedan ver. Yo creo que puede mostrarlo usted misma. Ahí, la cámara que la tiene aquí detrás. Vale, ahí mismo. Ahí, mira. Para que se puedan ver claramente esos estatutos de la heredad de la Sequía Real de nuestro edificio histórico, que es la Casa del Reloj. El reloj actual data de 1922, todavía está funcionando. A veces tiene algún problema, porque tiene 101 años, pero evidentemente es un... Yo sé que usted tiene proyectos interesantísimos para la heredad, y no me gustaría que se nos escapara este tiempo y no poder contarlos, porque uno de ellos es aprovecharse de las nuevas tecnologías. Exactamente. La intención nuestra es que todas las nuevas tecnologías, en todos los sentidos, no solamente en tecnologías audiovisuales, digamos, sino también todo lo que la tecnología ofrece a la hora de la ecología, por ejemplo. Nosotros vamos a instalar placas solares, vamos a empezar por uno de los pozos, el pozo de la Pasadilla, vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí intentaremos seguir poniéndolo en el resto de nuestras instalaciones. ¿Cómo se financia eso? Hay una subvención del gobierno de Canarias a través del plan de resiliencia, del plan estatal, y vamos a intentar que esa subvención venga para nosotros. Si lo conseguimos, un 33% aproximadamente de lo que nos vale podemos conseguir de subvención, con lo cual, muy bien, vamos a intentarlo por lo menos. ¿Eso cambiaría radicalmente la posibilidad que tienen ahora mismo los regantes de tener agua a su hora en condiciones? Porque claro, estamos hablando de... No. ¿O sería un ahorro en energía? Eso por ahora es ahorro energético. Un ahorro energético. Claro, ese ahorro energético... Pero no significa que haya un mayor impulso. Todavía no. Por ahora vamos a empezar por ahí, por el pozo. El pozo actualmente tiene una bomba de 35 kilovatios. Esa bomba impulsa el agua a 440 metros desde la capa freática y evidentemente necesita fuerza. Nosotros vamos a ponerle esa primera parte con placas solares para que eso nos cueste menos dinero. Simplemente el impulso es, y luego iremos poco a poco añadiéndolo al resto de bombas que tenemos, etcétera, porque algunas cosas funcionan con bombas, pero otras no. Por ejemplo, nosotros tenemos el estanque de la Berlanga y el estanque del Carrizo, están conectados simplemente por gravedad. Nuestros ancestros lo hicieron tan bien que la sequía va poquito a poco bajando el nivel, de tal forma que cuando llega a una cantidad de metros de agua en el estanque del Carrizo, automáticamente se va llenando el de la Berlanga. Es decir, es como si fuese un vaso comunicante. Uno le comunica el agua al otro a partir de una altura y va llenando el otro. ¿Tenemos suficientes estanques? Por ahora sí.
Por ahora sí. En invierno, que es cuando realmente se van por lo menos a subir el nivel, quizá haya un poquito más de problema, pero por ahora está bastante bien. Al principio, el primer estanque, el del Carrizo, tiene 600 horas. El segundo tiene 2200. Entre los dos, pues prácticamente son 3000 horas y bueno, un poquito menos de 3000 horas, pero ya con eso... en estos tiempos en los que se habla tanto del sector primario, de que la gente prefiere otras profesiones antes que estar regando ese trabajo inmenso que da la agricultura, ¿tenemos suficientes regantes? Pero aquí en Ingenio concretamente, tú sabes que Ingenio respecto a cualquiera de los pueblos de la isla es un vergel. Y gracias precisamente a nuestros labradores. O sea, los labradores ya no es el típico labrador que solamente vivía como mis padres, por ejemplo, que vivía de sus animales, de su tierra. No. Ahora el labrador nuestro normalmente trabaja. Es una persona trabajadora, pero luego el fin de semana o por las tardes va a su terreno y va a cultivar lo que él quiera. Concretamente nosotros, yo ya no cultivo ni papas ni millo como mis padres. Yo cultivo árboles y plantas... Y unos cuantos árboles, creo que sí, tienen unos 400. De eso y tengo plantas medicinales. Que yo sé que usted es una experta en plantas medicinales. Por lo menos lo intento. ¿No se le antoja escribir un libro sobre plantas medicinales? Tengo un montón de cosas que sobre todo lo que intento es cuando alguien llega allí, decirle, mira, tu remedio puede ser antes que cualquier medicamento. Ahí vemos una imagen de esa plantación. Exactamente, sí. Ahí está. Tenemos tenemos 2 invernaderos y dentro de los invernaderos pues tenemos árboles tropicales. Eso, en la era de las construcciones verticales, eso es un verdadero lujo y privilegio. Pues sí. Tener un terreno en el que poder... Por eso decimos muchas veces que estos regantes son herederos con mayúsculas. Claro. Y entonces todos ellos están orgullosos. De hecho, nosotros tenemos verdaderos problemas para que la gente vaya a comprar una hora de agua, porque realmente no hay. Es decir, todo el mundo intenta comprarla. Claro. Y tenemos en el tablón de anuncios un listado, compraría hora de agua. Hay mucha gente que quiere hacerlo, pero es complicado. Entonces recurren a lo que se llama el remate. El remate es una serie de horas que se dejan para los gastos de la heredad. Y esa serie de horas, la gente a lo mejor, por ejemplo, cuando hace mucho calor, en ese momento necesita sobreregar su terreno y compra una hora de remate. Otro de los proyectos, pintar los pozos. Sí. Evidentemente, y eso es estética, eso es estética. Eso es, evidentemente lo que estaba diciendo, las mujeres miramos otro tipo de cosas. Y el estado de abandonado, con el Consejo Insular de Agua nos puso un documento y decía el estado de algunos pozos es de abandonado. Abandonado quiere decir no por dentro está perfectamente, sí. Está funcionando las bombas maravillosamente y demás, pero por fuera una pintadita, una encaladita, algo que se note que eso funciona y que están bien, que realmente ¿Cuántos pozos tenemos? Por dentro. Pozos que estén funcionando en la actualidad tenemos el del Pozo de la Pasadilla y el Morro Merano, pero tenemos varios más. Uno de ellos, la Lajilla, que está justo donde está Cueva Bermeja, ¿sabes? Ese estamos pensando hacerle la conexión a nuestra sequía, ¿vale? Sería una conexión porque nuestra sequía está en la margen que da para Ingenio y la Lajilla está en la margen que da para Agüimes, porque nosotros ya no somos una heredad, nosotros somos una mancomunidad de regantes que unimos Ingenio y Agüimes. Están las mancomunidades de Agüimes, que son 2, Santa María y Los Parrales, y luego la nuestra, Heredad Sequía Real de Aguatona. Y entre las 2 hacemos una mancomunidad y los pozos de ellos y los pozos nuestros es uno, porque luego se juntan todas las aguas y nos la repartimos en la famosa caja de reparto. ¿Se siente usted privilegiada de ser presidenta justo en esta época en la que, por ejemplo, tiene internet a mano? Bueno, vamos a ver, hay un montón de problemas que yo me encuentro precisamente por estar en esta época. Los problemas están sobre todo en la sequía de Guayadeque. La sequía de Guayadeque es con mucho nuestra principal preocupación. ¿Por qué? Porque hay muchos visitantes en la zona y hay mucha gente que va
y no sabe que ese agua sirve para regar y que sirve para convertir lo que es Ingenio de Agüime en los vergeles que actualmente son. Y muchas veces lo que hacen es balsas, por ejemplo, construyen balsas con cualquier tipo de elementos, puede ser con piedras, con lo que sea. Y de esa manera quieren bañarse en el agua, boberías. Digo boberías porque ese agua no es potable, ese agua tiene, nuestros últimos análisis lo dicen claramente, un alto grado de alcalinidad. El agua, lo normal es sobre 7 el pH, pues el pH de nuestras aguas es sobre 8,4, 8 y pico. ¿Qué significa eso? Que a la piel ese agua no es buena. No. Ese agua tiene que tratarse y además sale del fondo de una roca volcánica. Entonces tiene una serie de sales minerales dentro que a la piel a lo mejor no le son rentables y sobre todo no son para beber. Para todo eso se necesita un tratamiento. Para nuestra tierra está fabuloso, es decir, sirve perfectamente para regadío, pero no para usarla de otras maneras. Pues hay gente, eso, que nos convierte en balsa. Esa balsa, el problema que tenemos nosotros es, nuestros trabajadores tienen un horario de trabajo, pero el fin de semana a lo mejor han hecho la balsa y no ha llegado ese agua a nuestros estanques, no ha llegado hasta el lunes por la mañana, que el pobre trabajador se encuentra que tiene que quitar la balsa. Concretamente el otro día tuvimos nosotros el 1 de mayo, al día siguiente tuve una entrevista con la televisión canaria. Y en ese momento venía uno de nuestros trabajadores, fuimos allá a la sequía, venía uno de nuestros trabajadores de haber quitado una de esas balsas. Claro, eso causa un perjuicio a los regantes. Perjuicio a todos los regantes. Exacto. Porque no llega el agua y luego no se puede distribuir al resto de los regantes. Y eso es sagrado. ¿Y cómo se va a cometer eso? ¿Qué medidas se van a tomar? En eso estamos. Estamos intentando buscar soluciones que a todo el mundo, porque nosotros queremos el ecosistema del barranco que se mantenga, es decir, nuestra prioridad es que el barranco siga siendo el monumento natural que es. Eso es nuestra prioridad, pero evidentemente algo hay que hacer porque eso no se puede permitir. Luego hay personas que hacen sacas de agua, que eso está totalmente prohibido. Sacas de agua, que a lo mejor llevarte una garrafa de agua no es problema, además esa agua no la pueden utilizar para beber, pero bueno, si se lleva una garrafa de agua a lo mejor no es el problema, pero es que hay gente, sabemos positivamente que incluso meten bombas en la sequía, chupan el agua y a lo mejor se llevan incluso cubas. Eso lo constatamos porque luego cuando llega al estanque vemos que hay una cantidad de agua que a lo mejor son miles de litros, por lo tanto está claro que alguien se está llevando ese agua. Nosotros estamos muy preocupados. Después están las basuras. Hay gente, se van, lo típico dominguero, muy bien, van al barranco de Guayadé que se lo pasan genial, pero luego dejan la basura allí. Y muchas de ellas terminan, nosotros tenemos unas rejillas a cada una serie de metros para parar la cantidad de basura, latas, plásticos de todo tipo. Eso lo que hace es vuelve a convertir eso en balsa y eso significa que el agua no llega a donde tiene que llegar. Por lo tanto, eso es una preocupación muy grande que tenemos. Luego que sí. Y que intentaremos resolver. La Junta Directiva está en eso, precisamente, está en intentar que esa sequía, repito, queremos que continúe todo el ecosistema, es decir, nosotros no queremos que las plantas autóctonas, esas tienen que mantenerse. Evidentemente hay animales salvajes que tienen que continuar viviendo, por supuesto, pero al mismo tiempo eso hay que preservarlo. Por supuesto que sí, y tiene que haber una convivencia pacífica en la que se respeten los valores, como usted bien dice, el ecosistema del barranco, la necesidad de los regantes y que haya un poco más de respeto, porque es una cuestión de respeto y de tener otra mira distinta a la naturaleza que nos rodea. Efectivamente. Decía yo antes internet, ahora se van a mandar correos electrónicos, eso es una ventaja. No, la idea nuestra es que solamente los que lo deseen puedan recibir toda nuestra información a través del correo electrónico, porque hay mucha gente que todavía no tiene correo electrónico, entonces no podemos permitirle a esa gente que no reciba nuestra información. Pero se van modernizando, poco a poco se van modernizando. Como decíamos, el derecho,
le echa una gran mano a la hora de poner remedio a todas estas situaciones, aunque luego haya que buscar atajos, caminos para poder llegar a un entendimiento entre todas las partes. Pero también es verdad que el hecho de haber estado tantos años como maestra frente a las aulas, ejerciendo incluso un cargo en la directiva como jefa de estudios, usted lo decía antes, en el IES de Ingenio, eso también le aporta experiencia a la hora de poner en conjunción muchas cosas y a la hora de llegar a un acuerdo en común. Sí, eso intentamos por lo menos, vamos a ver si lo conseguimos. Nosotros nos quedamos cuando usted fue a la UNED, que hacía un sacrificio enorme, se iba después al gimnasio, me contaba antes de la entrevista, ya tenía coche, era de las pocas mujeres que tenía coche en aquella época. En Ingenio prácticamente había 2 mujeres y yo. Después de irse a Cambridge, que estuvo usted en Cambridge, en Estados Unidos, en Inglaterra, para mejorar ese inglés, usted se casa, vimos antes una imagen precisamente del día de la boda, llegan los niños, estuvo usted en vecindario primero como maestra, luego ya pide el traslado al municipio de Ingenio y así pasan 40 años. 41. Yo me jubilé con 60 años y 41 años. Esa es una de las imágenes que recordamos del doctor Espino, Sánchez. Ahí están todos los compañeros. Ya la mayoría de los que están ahí están jubilados, pero... ¿Guarda buen recuerdo? Muy buen recuerdo. Fueron unos años muy constructivos, es la palabra exacta. ¿Le dio tiempo incluso para escribir 2 libros? Bueno, yo tengo, desde muy jovencita yo he escrito siempre. Lo que pasa que con todo el trabajo y demás, pues no me daba tiempo de revisar esos apuntes. Y luego, cuando ya me jubilé, en ese momento es cuando me pude sentar tranquilamente, todos esos apuntes que había ido haciendo a lo largo de muchos años. Se convierte en eso que vemos ahí. Sí. Esa es la portada de uno de los... habla sobre los niños con altas capacidades intelectuales. Vemos en pantalla uno de esos libros. ¿Habla sobre las altas capacidades intelectuales? Es decir, niños que tienen una sobredotación intelectual, y esos niños normalmente tienen muchos problemas en el cole. Esos niños son diferentes, evidentemente, pero no son diferentes en todo. Por ejemplo, su madurez intelectual no significa que sea el resto de las funciones de un niño normal. Entonces, un niño de 5 años tiene que estar con un niño de 5 años y un niño de 10 con un niño de 10. ¿Qué ocurre? Que las administraciones no han sabido qué hacer con esos niños y lo que han hecho es, muchas veces les han adelantado 1 o 2 cursos. Eso significa que ese niño tiene el cuerpo de un niñito de 8 años, por ejemplo, y está con niñitos de 10. Hay 2 años de diferencia y normalmente eso se traduce muchas veces, la mayor parte de las veces, en que esos niños sufren mucho. Sufren mucho porque los demás niños, pues como son superiores físicamente, pues los molestan, les hacen acoso escolar, y ese acoso escolar es para ellos un suplicio tan grande que muchos de ellos abandonan su alta capacidad, digamos, la abandonan y prefieren no estudiar o no aparentar o no parecer que son más listos que los demás, precisamente para que el grupo lo acepte. Sí, pero cuando un niño se aburre en clase, precisamente porque tiene un nivel superior, y lo lógico es que se estimule esa capacidad, claro. El resto, el que sea molestado por los niños, ya es más un tema de disciplina que tendría que imponer el centro, ¿no? ¿O no? Claro, pero a veces tú no ves ese acoso. Desgraciadamente, aunque lo intentes, ellos normalmente nunca lo hacen delante del profesor. Delante del profesor va a poner una carita de santo, pero por detrás a ese niño le van a hacer ese acoso. Veíamos, es muy difícil. Veíamos otra portada con un tema totalmente diferente, que es relacionado con la violencia de género. La violencia de género. También lo mismo, te encuentras con esas niñas que van ciegas, siempre suelen ir al chico este que es... al menos indicado. Al menos indicado, esa es la palabra. Y ese chico que es el menos indicado, evidentemente, la va a ir aislando a los de sus amigas, de su familia, y poquito a poco le va creando un cerco a su alrededor que a veces es muy difícil de saltar. Y entonces en ese libro, aunque yo la llamo novelas, no son novelas realmente, estoy intentando explicar todas mis experiencias
a través de esos libros. Para que la gente, claro, para que pueda sacar unas enseñanzas y si la pueden aprovechar. ¿Está pues, trabajando ahora en otro libro o no? Ahora mismo la heredad 100%. Yo tengo un montón de libros escritos, lo que pasa que no he tenido tiempo de publicarlos, simplemente porque he tenido muchísimas cosas que hacer. Concretamente el tercero ya tengo el copyright, ya lo tengo hecho, y vamos a ver cuando tengo tiempo de publicarlo, que habla del acoso escolar, precisamente, que es otra de las lacras, otra de las realidades muy desagradables. Yo la viví durante todos los años en que di clase, y creo que se merecía lo mismo. Es un libro que realmente lo que trata, es una novela, pero no es, trata de casos que yo me encontré en la realidad, yo los he adornado un poco, pero sobre todo es de la enseñanza final, de cómo detectar y sobre todo intentar que esos niños salgan porque eso es un pozo muy grande, y muchos de ellos terminan suicidándose y lo sabemos. Y no queremos que se llegue a eso. Indudablemente, claro que no. Y esa es la razón por qué... Juana Lina, una vida muy extensa. Nos hubiera gustado hablar un poquito más de esos viajes a Londres. Sí. ¿Qué hacía en Londres? ¿Cómo se maneja una persona que ha vivido toda la vida en un pueblo y luego se ve en una gran ciudad como esta? Bueno. Y bueno, todavía tenemos para 2 o 3 entrevistas más. Sí. Y sobre todo me gustaría terminar dándole la enhorabuena nuevamente y animándola a sacar adelante todos esos proyectos que tiene y a sobrepasar todas esas dificultades de las que usted nos hablaba, que supongo que esos años, como decíamos, siendo maestra, resolviendo problemas, el tiempo que estuvo ejerciendo el derecho, la carrera en sí y la vida en general, la van a ayudar muchísimo a encontrar una solución, una vía de salida para esas situaciones que se ven hoy en día y que requiere de una mano femenina y una mano izquierda también. Por lo menos lo voy a intentar. Si no lo consigo, lo siento. Yo me gustaría estar a la altura de los grandes hombres que han dirigido la heredad hasta ahora y que han hecho esas grandes cosas. Seguro que sí. Juana Lina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por todo lo que nos han contado y hoy sabemos un poquito más de la heredad, la sequía real de Aguatona. Quizás los niños también deberían aprender un poquito sobre eso. Sí, estamos intentando, estamos intentando divulgarlo. Hay un compañero nuestro de la Junta Directiva que está yendo por los institutos o colegios a divulgar y sobre todo eso, para que se conciencien de que el agua sirve para muchas cosas, no para hacer balsas y tirarlas en el barranco. Sobre todo eso. Gracias nuevamente por habernos acompañado y nada, mucho ánimo y mucha suerte en esta nueva fase como presidenta, la primera presidenta de la heredad. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por habernos elegido una semana más. La próxima volveremos con más invitados.